Bueno, ¿de dónde viene la necesidad de estas agencias anticorrupción? La realidad es que están previstas fundamentalmente en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que establece que va a haber órganos encargados tanto de llevar adelante políticas anticorrupción como de alguna manera, aplicar normas anticorrupción. Y en igual medida también la Convención Interamericana Anticorrupción también establece la necesidad de entidades que prevengan, erradiquen, sancionen o detecten la corrupción, ¿no? De tal manera que hay ya un mandato de normativa internacional que obviamente alcanza nuestro país. Nuestro país no solo ha adherido a ambas convenciones, sino que además están aprobadas por ley. Si quieren tener los datos, por si quieren anotar, la ley 26.097 es la ley que incorpora a nuestro derecho a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y la ley 24.759 es la que incorpora a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Bueno, es así como en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que es un artículo interesante porque habla en su primer párrafo de la interrupción, del ataque a la democracia, pero a través de la interrupción del orden constitucional, digamos, por la fuerza, el típico golpismo, ¿no? Y es interesante que en el mismo artículo se haga referencia a lo siguiente. Dice específicamente el artículo 33, atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública en el ejercicio de la función. Es decir, sobre la base de estos lineamientos internacionales, la Constitución del 94 le da un mandato al Congreso, que es el dictado de la ley de ética en el ejercicio de la función pública, que con ciertas modificaciones es la que rige hoy, y que es la que crea el primer órgano anticorrupción. En ese momento, con el dictado de la ley 25.188, se establece que la autoridad de aplicación iba a ser una Comisión Nacional de Ética Pública, que iba a tener jurisdicción sobre todos los poderes del Estado y que iba a estar integrada por representantes enviados de los distintos poderes del Estado, elegidos por los distintos poderes del Estado. Esa institución nunca se llegó a conformar, fundamentalmente por una actitud permanente y persistente que tiene nuestra Corte Suprema, que por la acordada 1 del año 2000 se negó a integrar ese organismo,
diciendo que eso no estaba dentro de sus funciones y que no iba a ponerse debajo de ninguna otra institución para que la regule en ninguno de sus aspectos. De tal manera que eso, más el poco interés político, también hay que decirlo, en integrar ese organismo, fue prácticamente el certificado de defunción de la Comisión Nacional de Ética Pública. También eso cercenó toda posibilidad de que existiera un organismo multipoder, como se sugiere en todos los foros internacionales. Y eso llevó también a que otras leyes fueran diseñadas de la misma forma. Por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene una autoridad de aplicación, una por cada poder. Bueno, eso también es un problema, porque obviamente siempre es mejor un organismo único que esté integrado por representantes de los distintos poderes, de manera tal que todos los poderes controlen a cada uno de los poderes. Y bueno, y es más fácil obtener una situación de mayor independencia de los organismos. Pero bueno, también la Corte en esto ha sido muy clara y bueno, y eso ha generado que esto sea la estrategia legislativa cuando se tienen que crear este tipo de organismos. Bueno, ¿qué pasó luego? A partir de que asume el gobierno de Fernando de la Rúa, bueno, hay que decir por qué esto es importante. Perdónenme esta digresión. Las leyes anticorrupción suelen salir en nuestro país en momentos muy específicos, donde hay alguien que está dejando el poder y alguien que lo está asumiendo. Todo este proceso de creación del Código de Ética en la Función Pública, de la Ley de Ética en la Función Pública y de la Oficina Anticorrupción, se ha dado mientras se retiraba el gobierno de Carlos Menem, muy cuestionado por cuestiones de corrupción, e ingresaba otro gobierno que tenía entre sus banderas la lucha contra la corrupción. De modo que eso generó una situación muy propicia para que quienes querían ser reelegidos y quienes querían ser elegidos se ocuparan del tema y bueno, y aparecieran estas normas. Digo que esto no es nuevo porque el decreto de supresión de honores que dicta la primera junta, bueno, fue sancionado el último día de funcionamiento de la primera junta, es decir, le dejaron el regalito a la junta grande, ¿no? Es decir, muchas veces se ve que quien quiere establecer estas normas se asegura de que no lo afecten a él y de que en todo caso afecten a los que vienen. Bueno, decíamos que se crea la Oficina Anticorrupción, gobierno de Fernando de la Rúa. ¿Por qué se crea? Y bueno, se crea porque justamente al no existir ninguna autoridad de aplicación, se necesitaba alguien que cumpliera, aunque más no sea provisoriamente, esa función. Entonces, se dicta una ley en aquel entonces donde
yo siempre digo, se crea nominalmente a la Oficina Anticorrupción, porque lo único que dice la ley es que va a existir una Oficina Anticorrupción, básicamente. Pero toda la estructura de la Oficina Anticorrupción se establece por decreto. De tal manera que bueno, sí, ese mismo decreto establece que la autoridad iba a ser un fiscal de control administrativo, que ese fiscal era designado a propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos por el presidente de la Nación, es decir, que no había un grado de independencia como si tenía previsto el diseño de la Comisión Comisión Nacional de Ética Pública, ya fracasada para ese entonces. Y bueno, y arrancamos ahí con una oficina anticorrupción diseñada de forma dependiente, vamos a decir así. Y digo diseñada porque no siempre, es decir, ha habido titulares de la Oficina Anticorrupción que, pese a estar designados por el Poder Ejecutivo, tuvieron un mayor grado de independencia que otros. Pero bueno, en todo caso, siempre todo depende de la persona, y la idea en una república es que dependamos de las instituciones, y bueno, la realidad es que desde el punto de vista del diseño institucional, la Oficina Anticorrupción no garantizaba independencia. Ahora bien, en el gobierno de Cristina Kirchner, la ley 26.857 hace una reforma de la ley de ética en el ejercicio de la función pública, de la ley 25.188, y claro, en esa reforma, en vez de aprovecharse para instalar definitivamente algún tipo de autoridad, algún tipo de órgano de aplicación de la ley que fuera autónomo, bueno, no, lo que se hace es derogar los artículos, la normativa referida a la Comisión Nacional de Ética Pública, que todavía que no funcionaba, pero que bueno, era letra muerta, derogar eso y de esa manera consolidar a la Oficina Anticorrupción, un órgano dependiente como que bueno, que además había sido previsto con un carácter provisorio hasta que se constituyera la Comisión Nacional de Ética Pública. Y bueno, lo terminan consolidando como un organismo definitivo, ¿no? Bueno, a partir de eso, la Oficina de Anticorrupción sufre alguna que otra modificación más. La primera más importante es durante el gobierno de Mauricio Macri, que bueno, se dispone por decreto ampliar las competencias de quien puede ser titular de la Oficina Anticorrupción. Antes era requisito excluyente ser abogado, y se agrega la posibilidad de que sean titulares de la Oficina Anticorrupción graduados universitarios en ciencias sociales y en economía. Un tema que despertó algún grado de polémica, pero la verdad que
el trabajo de la Oficina Anticorrupción es tan amplio, y ya vamos a ver cuando veamos las competencias, que desde el punto de vista normativo no pareciera que esté mal que se ocupe, que un cargo de esas características lo ocupen expertos en otras funciones que tienen que ver con el desarrollo del Estado como estructura administrativa. Bueno, luego, la última modificación es la que se produce con el actual gobierno. El decreto 54 de 2019, por si lo quieren buscar, ustedes van a ver que ese decreto establece que la Oficina Anticorrupción va a ser un organismo de carácter desconcentrado en la órbita de la Presidencia de la Nación, que no va a recibir instrucciones del Presidente de la Nación, es decir, va a tener un grado de independencia, y se le otorga al titular de la Oficina Anticorrupción la jerarquía de ministro. Ahora, como bien saben ustedes, un decreto se modifica por otro decreto. Entonces, si el presidente dice por decreto que la Oficina Anticorrupción es independiente, si el presidente le da categoría de ministro, no sé, podemos fijarnos en la Constitución qué es un ministro. Y si además de todo eso, sigue siendo el presidente de la nación con carácter exclusivo y sin que medie ningún tipo de control ciudadano quien designa a este funcionario, y quien lo echa sin que existan causales, sin necesidad de causales, no pareciera que esto esté garantizando la independencia. Bueno, vamos a pasar ahora, antes de hacer el análisis más profundo de este tema, a hacer un desarrollo similar de lo que ha sido digamos, el organismo que cumple las veces de la Oficina Anticorrupción, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó dictando una ley en el año 2013, el 9 de diciembre de 2013, la ley 4895, también se denominaba igual Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Una ley muy similar a la que rige a nivel nacional, solo que a mi criterio garantizaba, creo que con mayor eficacia que la ley nacional, la independencia de la autoridad de aplicación. ¿Y esto por qué? Porque era una autoridad que tenía un mandato ya preestablecido, y porque las designaciones se hacían por concurso, de libre concurrencia y oposición. Entonces, bueno, como verán, había un mayor grado de transparencia. Ahora, ¿qué pasó?
Eh, muy similar, ocurrió algo muy similar a lo que pasó a nivel nacional. No hubo voluntad política de poner en funcionamiento el organismo de ese modo, y entonces se designó con carácter transitorio por 180 días renovables, por otros 180 y así, a un funcionario con jerarquía de gerente, si mal no recuerdo. Y carácter interino, obviamente. Entonces, nunca se llegó a consolidar la independencia del organismo. Ustedes fíjense que este tipo de funcionarios tienen que controlar al Poder Ejecutivo, al titular del Poder Ejecutivo y a todo el resto de la administración pública, ¿no? Entonces, si te designa el Poder Ejecutivo y te puede sacar el Poder Ejecutivo cuando quiere, es complicado para un correcto funcionamiento. Ahora, ¿qué pasó? El 19 de noviembre del año 2020 se sancionó una nueva ley que regula esta materia, y que se denomina sobre régimen de integridad pública, donde se crea la Oficina de Integridad. Bueno, lo que hace esta ley es que ahora el Poder Ejecutivo porteño o el Poder Legislativo porteño o la justicia porteña, cada una en su esfera de competencia y respecto de su propia autoridad de aplicación, designa el titular de la autoridad de aplicación. Lo designa a dedo como una decisión política y luego esa autoridad es sometida a una audiencia pública donde se reciben opiniones no vinculantes. Entonces fíjense cómo pasamos de un esquema de libre competencia para el acceso al cargo, de concurso, de oposición, de antecedentes, a un sistema de selección política, claramente. Con un agregado. La ley anterior autorizaba a demandar, no solo a denunciar, autorizaba a demandar al organismo, a la autoridad de aplicación. Y la nueva ley, la ley 6357, ese es el número de la nueva ley de integridad pública, solamente autoriza a denunciar, lo cual, bueno, no hacía falta que la ley lo dijera, porque en realidad están obligados a denunciar los funcionarios que toman conocimiento de un delito en ejercicio u ocasión de sus funciones, como dice el Código Penal. Así que bueno, esa es la situación que, como verán, ocurría al mismo tiempo que el gobierno nacional, por su parte, se retiraba de varias causas penales donde la Oficina Anticorrupción era parte, ¿no? De tal manera que creo que se puede hacer un paralelismo casi perfecto entre cómo han funcionado ambas instituciones.
Ahora, ¿qué pasó? Cuando se convoca a la audiencia pública para designar a la autoridad de aplicación de la Ley de Integridad de la Ciudad de Buenos Aires, una fundación y 2 abogados nos presentamos para evitar que esa audiencia pública se realizara. Nos presentamos a la justicia. Y se obtuvo una medida cautelar que, bueno, luego cayó porque en realidad hubo planteos de fondo que, bueno, no vienen al caso acá a discutir, pero me interesa mucho discutir el tema de la cautelar porque es lo que vamos a ver ahora, quizá lo más interesante en cuanto al análisis de esta situación. Si quieren ver el fallo es del 9 de marzo de 2021 y la causa está caratulada Fundación Apolo y otros contra gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires sobre medida cautelar. El expediente es el 85.669/2021-0. Bueno, ahí van a ver que a lo que a nosotros apuntamos es hacer valer las normas internacionales en materia de anticorrupción. Las normas internacionales claramente establecen un principio de progresividad o de no regresividad. Porque bueno, la convención deja claro que las 2 convenciones que les mencioné, tanto la interamericana como la de Naciones Unidas, que es deber de los estados fortalecer las normas anticorrupción. De tal manera que, a contrario sensu, existe una prohibición de debilitar. Y lo que hemos visto acá es un debilitamiento. En el caso concreto de la Ciudad de Buenos Aires, caso que está judicializado, que fue judicializado, pero también en el caso de Nación, de la Oficina Anticorrupción Nacional, también hubo un retroceso. Y esto es así porque, obviamente, si yo logro que un organismo que, al menos desde el punto de vista jurídico, alcanzó un determinado estándar de independencia y alcanzó un determinado estándar en lo que hace a sus facultades de lucha contra la corrupción, como puede ser, por ejemplo, la posibilidad de ser parte en causas judiciales, bueno, estaríamos vulnerando ese principio de no regresividad o de progresividad con el deterioro de esos estándares alcanzados normativamente. Entonces, podemos decir que no se está cumpliendo con eso en cuanto a lo que son las normas internacionales, y así lo estableció el fallo, obviamente con un carácter preliminar, como el que tienen todas las medidas cautelares,
Pero bueno, la magistrada que intervino en esta causa y se hizo eco de estos argumentos y bueno, y estableció además con precisión por qué cada una de estas normas que nosotros estábamos cuestionando importaban un retroceso en varios aspectos, ¿no? Sin perjuicio además de otro de los aspectos de quienes demandábamos, que le estábamos diciendo, mire, nosotros queríamos concursar, estuvimos esperando para que se convocara ese concurso, y no solo nos llamaron al concurso durante varios años, recordemos que la ley era de 2013, sino que además, cuando se deciden a regularizar, lo hacen estableciendo un sistema de designación política que no es de libre concurrencia y que por lo tanto excluye a todos aquellos que no son tocados por el dedo del jefe de gobierno. Y otro tema que hay que analizar también, porque puede ser que la progresividad, es decir, que un estándar bajo no vulnere la progresividad, pero sí puede ser que esté dentro de los requisitos mínimos que exigen las normas internacionales. Bueno, y vamos a ver acá que ni en el caso de la Oficina Anticorrupción Nacional, ni en el caso de la Oficina de Integridad Pública, que dicho sea de paso, todavía no se ha podido designar la autoridad porque nunca se volvió a convocar a la audiencia pública, bueno, en ninguno de los dos casos se cumple el requisito de la independencia del organismo. Porque bueno, en ambos casos la designación y la remoción, que quizás sea lo más grave, la remoción, es estrictamente una decisión política de la autoridad controlada, ¿no? Que es lo más grave, eso, de la autoridad controlada. Bueno, acá íbamos a hacer un paréntesis por si había preguntas. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Si querés, doctor, podemos, levantan la mano cada uno y podemos darle el audio para que puedan hacer sus preguntas. Si alguien tiene una duda, puede levantar la mano. ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, seguimos entonces. Buenísimo, dale. O no se entendió o estuvo muy claro. Fue muy claro. Claro, claro. Bueno. Ahí tenemos una duda, perdón. Todo claro, acá está. Nélida solicitó, le damos la palabra. Ah, sí, por favor. Sí, por favor. Reactivar el audio, ahí está. A ver si andamos con el audio. Perfecto. Estoy escuchando muy bien, sí. Ah, listo, genio, porque no abro la cámara porque se corta automáticamente. No sé qué discontinuidad tienen las máquinas conmigo. El tema, o entendí mal o se me quedó algo colgado. Por eso hice la pregunta escrita al principio cuando hablaste de quién podía desempeñar justamente la función dentro de la comisión, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es? En esta oficina, ¿cualquiera puede serlo? No, tiene que ser alguien que conozca y sepa de la temática. ¿En cuál estamos hablando? De la Oficina Anticorrupción que estabas mencionando antes, que decía que la ley decía que debía ser abogado o conocimiento en economía, ¿verdad? No, eso es la comisión. Ahora, hoy por hoy, la Oficina Anticorrupción
desde la reforma que hizo el actual gobierno, se volvió nuevamente a que solo podía ser abogado. Claro. Ahora, durante el anterior gobierno, se había reformado de manera tal que podía ser titular de la Oficina Anticorrupción Sí. cualquier ciudadano con título universitario en Derecho, en Economía o en Ciencias Sociales. Obviamente no es cualquiera, pero No, se ampliaba el abanico, se ampliaba el abanico en cuanto a los temas de conocimiento. Y lo que yo claro. decía era que objetivamente no me parecía mal, porque ahora vamos a ver, cuando pasemos a la segunda etapa de esta exposición, cuáles son todas las funciones que puede abarcar una oficina anticorrupción. Claro, con ese concepto, el Consejo de la Magistratura también tendría y debería ser multidisciplinario. A ver, porque los jueces deben entender y comprender en todas y muchas temáticas que hacen a la vida del ciudadano y del derecho que debe garantizar el Estado, y sin embargo no es así. Entonces, me parece que ahí me generó un bloque. ¿Por qué tanta negatividad o negación a que en el Consejo de la Magistratura se integre multidisciplinariamente como estaba previsto en un momento, y la Oficina Anticorrupción, que debe ser total y absolutamente técnica, me parece, a mi criterio? Entonces, y en cambio, el Consejo de la Magistratura debe evaluar y merituar un montón de cosas más para decidir quién va a ser el que nos va a juzgar o de última forma hacer justicia. Entonces, me parece que son dos cosas que están en contrapelo, pero bueno, esa era mi duda y por ahí más adelante se me va aclarando cuando sigamos escuchándote. Bueno, yo lo que le puedo acotar al respecto es que, es decir, su opinión me parece totalmente válida. Yo la verdad no tengo opinión formada sobre el punto en cuanto al Consejo de la Magistratura, pero hay una diferencia. El Consejo de la Magistratura juzga, la Oficina Anticorrupción no. Y es una diferencia importante, sin perjuicio de que así como la Constitución y ya algunas leyes procesales permiten el juicio por jurados, no pareciera que fuera ilícito una designación de personas en el Consejo de la Magistratura con otras competencias. Es más una cuestión de criterio, pero solamente acoto que no es exactamente igual la función. No, me refería justamente a la evaluación, ¿sí? Y méritos que hacen de los pliegos que le llegan a las manos, a la designación de los jueces, No, ¿vale? está bien, está correcto. Simplemente aclaro que además tienen la No me función de refería a juzgar. eso de condenarlo y juzgarlo, porque también eso es un manejo que termina siendo arbitrario, sin justicia, digamos. Pero bueno, dejando ese tema, mi duda era esa: si dentro de la Oficina Anticorrupción es permisible diferente profesión a la técnica Hoy específica. no, hoy no, Hoy no, pero por eso hoy mismo, no. no, pero es ese flash que hubo allí cuando mayor oposición había a la integración en el Consejo de la Magistratura. Esta era mi duda, ¿sí? En el mismo Sí, periodo. ¿Está? Listo. sí, Por ahí entiendo. bueno, perfecto. Por ahí, ahora cuando sigamos avanzando, entiendo un poco más la temática. Está ¿Vale? bien, está Gracias, bien. te lo agradezco. No, por favor. Buenísimo, Gracias a muchas usted. gracias, Nelia. Le damos la palabra a Noelia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Noelia. Una consulta, porque tal vez me quedó un vacío a mí con respecto al fallo Fundación Apolo. Sí, ¿En qué se basó la medida cautelar? No me quedó claro eso. sí. La medida cautelar se basa en lo siguiente. Digamos, yo traté de rescatar de la medida cautelar aquellos aspectos vinculados a esta cuestión. Pero la medida cautelar, por empezar, no le reconocen legitimación a la fundación,
por un tema de un criterio sobre la interpretación que la jueza hizo del estatuto, que es un tema que acá no vamos a entrar a debatir porque no tiene sentido. Pero sí dice, bueno, acá hay 2 abogados que querían concursar y que se les quitó ese derecho. Y ahora lo que hay que ver, si eso que se les quitó de modo ilícito o no. Y ahí es donde entraba a jugar, porque también los tratados anticorrupción también establecen normas sobre cómo debe ser el acceso a la función pública. Y como dijo la colega que habló hace un rato, las oficinas anticorrupción, obviamente, como todo lo que ocurre adentro del Estado, tiene una función política, ya lo vamos a ver cuál, en la segunda etapa de esta misma clase, pero es esencialmente una función técnica la que cumple. Entonces, no hay ningún justificativo, no hay ninguna necesidad para una designación a dedo de sus integrantes. Y si además de eso, la decisión va contra los tratados internacionales, en cuanto a la independencia del organismo, porque esto le quita independencia, bueno, la jueza sobre esa base dice, bueno, acá hay un decreto que está convocando a la audiencia pública para designar al titular, al nuevo titular, al titular, porque no había viejo titular, al titular. Entonces, yo voy a suspender este decreto, dice la jueza, porque la demanda, esto es la cautelar, pedida en un contexto de un amparo, donde está el reclamo de fondo y donde se está pidiendo la inconstitucionalidad de aquellas normas que van contra los tratados internacionales y que le impiden a estos 2 abogados la posibilidad simplemente de competir. Entonces, por eso se suspende el decreto y dice algo que es muy interesante y que sería aplicable para otros organismos que tienen sistemas muy similares de designación, como puede ser a nivel nacional la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tiene un sistema idéntico de designación. Porque lo que dice la jueza es, bueno, perfecto, hay una ley que dice que va a haber una audiencia pública y que el jefe de gobierno va a designar con el dedo quién va a ir a esa audiencia pública. Pero eso no le impedía al jefe de gobierno cumplir con los tratados internacionales, porque el jefe de gobierno podía dictar previamente a ese decreto otro decreto donde convocaba un concurso y del resultado de ese concurso el mejor posicionado sí era sometido al control ciudadano en una audiencia pública. Eso me pareció que fue, porque digamos, los argumentos del fallo eran los que habíamos dado nosotros, pero ese en particular realmente es un hallazgo porque es algo, eso sí era algo que elaborado por la jueza y que a mí me pareció que era muy novedoso y muy interesante porque no solo es algo que hoy podemos utilizar para reclamar en este caso, sino en otros casos, en otras audiencias públicas de otros organismos del Estado. ¿Te quedó bien? ¿Quedó clara la pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias, Noelia. Le damos la palabra a Paula. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Es más que una pregunta, es una reflexión crítica sobre todo lo que estuvo hablando en este primer tramo del encuentro, porque en varias oportunidades usted hizo referencia a la falta de voluntad política, tanto en Nación como en Cava, independientemente de la jurisdicción que estemos hablando, hubo falta de voluntad política para poner en práctica todos los organismos anticorrupción. Ahora bien, también
habló de organismos internacionales, bien, y de los tratados, los compromisos que ha asumido Argentina como Estado con los organismos mencionados. Me hace ruido, yo en el 2018 hice un posgrado intensivo de Administración Pública y Corrupción, y pasan los años y sigue en mi cabeza la misma conclusión a la que llegué a ese momento, que incluso me indigna, porque hay una cierta complicidad, pareciera, no solo a nivel interno, sino ya internacional, para no poner en práctica estos organismos, porque si se supone que tenemos tratados a los cuales ha adherido nuestro país, ya sea independientemente, ¿no?, de qué jerarquía lo tengamos en esa pirámide de Kelsen, ¿no? Pero cómo los compromisos no se estarían cumpliendo, caen de suetudo todo lo que es el derecho internacional, ¿no? Y me hace ruido también esta cuestión de la complicidad y el círculo vicioso al que se llega. En ese momento, en el curso de posgrado, habíamos llegado a la conclusión que los pequeños actos de corrupción empiezan desde lo más mínimo, no sé, funcionarios públicos utilizando recursos del Estado, ya sea para sacar copias, para uso personal, llevarse una lapicera. Son pequeños actos que se van replicando, y a medida que uno avanza en el poder, ¿no?, en la administración pública, por supuesto se genera una mayor impunidad. Entonces, no sé si usted tiene la misma sensación, por eso no es pregunta, sino más que nada algo para compartir una inquietud que a mí se me genera respecto a la complicidad que hay en torno, ¿no? Sí, claramente yo alguna vez escribí una nota donde lo llamaba pirámide de la corrupción, porque bueno, básicamente lo que decía era que en la base están los funcionarios menores, ¿no? Pero que decía que la corrupción había que atacarla cualquiera fuera la índole o la envergadura del ilícito, ¿no? Porque los que están abajo de la pirámide, de alguna manera, son los que, con alguna permisividad de los de arriba también, cometen ilícitos menores que de alguna manera garantizan el silencio de ellos, ¿no? Y el silencio de ellos... La impunidad también, desde los más... El silencio y la impunidad de los que están más arriba, porque en general los que toman conocimiento de la corrupción son los funcionarios, los que están dentro. Por eso la Oficina Anticorrupción a nivel nacional tiene como una cuestión excepcional, porque eso es algo que se aplica en muy pocos casos, la posibilidad de denunciar de manera anónima. ¿Y eso por qué? Porque claro, los que más posibilidades tienen de denunciar y de enterarse de cosas son los funcionarios. Ahora, si esos funcionarios son corruptos o están nombrados de una manera corrupta, no estoy diciendo que los nombren porque sean corruptos, sino que es una manera corrupta de nombrar a la gente, nombrarla sin estabilidad, con contratos truchos. Bueno, toda esa situación de inestabilidad, irregularidad y corrupción, obviamente que facilita cualquier tipo de actividad mafiosa dentro del Estado. Y bueno, entonces, por eso, como vos decías, a medida que vos subís los escalones de esa pirámide, y vas a encontrar funcionarios que están sostenidos por lo que hacen los de abajo, y que a su vez sostienen a los que están más arriba, siempre con su silencio. E internacionalmente no hay alguna forma de generar alguna medida, porque también si hablamos de compromisos con el Estado puede haber una sanción para Argentina en este sentido, ¿no? Obligándola, condenándola a que tome ciertas medidas y demás. ¿No se podría hacer algo en este sentido? Y mirá, yo por empezar creo que Argentina es un país bastante aislado en esta materia. Y yo creo que el principal incentivo de los países a tener estructuras estatales decentes es económico. Me parece que este tipo de cosas claramente castigan al país en su economía. No es el único motivo por el que estamos castigados, pero es uno de los grandes motivos, sin duda.
no hace falta que violen nuestra soberanía para imponernos cómo ser honestos. Creo que nos tendríamos que dar cuenta que nos está yendo muy mal por este camino. Bien, bueno, se lo agradezco. Era más que nada una reflexión, por eso le decía, no era pregunta. Estoy No, me indignada encantó igual. desde este año. Está muy bien, son cosas que indignan. Muchas gracias, Paula. Le damos la mano a, le damos el audio a Silva. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Sobre este punto que estaba reflexionando recién, me parece que es importante, entiendo que si bien la estructura estatal es una estructura verticalista por naturaleza, sentí que quedaba como instalado que el que empieza desde abajo robando un papel higiénico llega a ser, no sé, un acto de corrupción y una licitación millonaria. Son cosas separadas, es como lo mismo que el derecho penal de autor. Generalmente no ese es el camino que, digamos, un funcionario de línea o un agente va ascendiendo. Son funcionarios políticos que pueden venir designados por las distintas administraciones de turno, quienes cometen los delitos mayores de guantes blancos que no pueden estar siendo mirados con la misma lupa que robó una Avinone. Y siento que suele pasar con estas estructuras montadas en relación a la persecución de irregularidades administrativas o derechos penales de acción pública, tener el ojo, como todo el sistema penal, en el que se robó 3 papeles higiénicos, y es una manera de mantener la estructura investigativa vigente y el sistema de archivos expiatorios como están las cárceles y absolutamente todo el sistema penal. Entonces quería dejar aclarado esto porque es como pensar que el que hace una estafa económica es el mismo que indica que roba una cartera y perfeccionó. Puede ser que haya, pero no es el fenómeno, sería un fenómeno excepcional. No justifico el pequeño robo mía, pero hay que tener mucho cuidado en donde se pone el foco de lo que se investiga y para qué se utilizan toda la estructura del contralor o publicidad administrativa del Estado. Bueno, lamentablemente entendí poco, se escuchaba muy entrecortado, así que me disculpo por no poder decirte nada. ¿Hay alguien más que quería preguntar algo? No, por lo pronto no. En caso que Bueno. quieran levantar la mano, háganlo mediante la función de Zoom y nosotros les habilitamos el audio. Bueno, entonces, sobre la base de esto, lo que vamos a ver ahora es un poco más teórico, pero me pareció que era bueno esta vez mostrarlo al revés, ir por ahí más desde los prácticos, de cómo funciona en nuestro país, y ahora ir a lo teórico, a lo que tendría que ocurrir o a lo que ocurre a nivel mundial. Porque bueno, justamente como la fuente, la referencia de lo que son las agencias anticorrupción en todos los países del mundo son fundamentalmente es fundamentalmente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es importante ver que esta norma internacional establece que tiene que haber organismos que luchen contra la corrupción. Y lo establece un poco siguiendo el mismo criterio que sigue nuestra Constitución, porque sostienen que es fundamental para que se consoliden y
y no se deterioren las democracias republicanas o los sistemas políticos, bueno, es fundamental que no haya corrupción, que no pierdan legitimidad. El crimen organizado, la corrupción en general, impactan en toda la estructura administrativa de un país, y siguiendo este criterio, eso puede terminar derivando en la destrucción de las instituciones republicanas y democráticas, finalmente, de modo gradual, no ya a través de un golpe de Estado, bueno, como solía ser en nuestros países latinoamericanos. Y bueno, y por eso que el artículo 36 de la Constitución Nacional analiza en conjunto estas dos cosas. Ojo, porque este es el nuevo peligro de las democracias. La deslegitimación del sistema, porque los principales, los representantes del pueblo, los funcionarios, utilizan el sistema con otros fines, y con el fin de enriquecerse o de generar favores hacia alguien en particular o hacia algún sector en particular. Y lo que dice la Convención, entonces, es que es función de estos organismos elaborar estrategias, aplicar estrategias y también tomar parte en los procesos judiciales. Cuando lo de tomar parte en los procesos judiciales está claro de qué modo se hace. Nosotros somos abogados y bueno, ser parte en un proceso es algo que conocemos. Por ahí no todos están tan familiarizados con lo que son las estrategias. Bueno, las estrategias pueden ser actividades que tiendan a la formación de los funcionarios, actividades que tiendan a la formación de los ciudadanos. Miren, en este sentido, tanto la ley nacional como la ley de Cava establecen que las cuestiones de ética pública deben ser una materia obligatoria en todos los niveles de la educación. Obviamente que eso no ocurre. Entonces fíjense cómo no todas las estrategias tienen que ver estrictamente con lo jurídico. Si yo quiero también poner controles, establecer mecanismos de controles administrativos, por ahí me estoy yendo más hacia las ciencias de la administración, hacia la economía. Entonces, está claro por qué les dije que a mi criterio, que no tienen por qué compartir, no me parecía mal que en su momento se hubiera establecido un carácter más amplio para designar, en cuanto a los conocimientos, a sus competencias, para designar al titular de este tipo de organismo. Y es así como en el mundo existen entonces diferentes tipos de agencias anticorrupción. Algunas que son las llamadas especializadas en prevención, que simplemente se dedican a establecer estrategias, controles,
y no se meten en la cuestión de persecución de los ilícitos. Luego están aquellas que están especializadas en la aplicación de las normas. Ahí sí vamos a tener organismos que se dedican a perseguir la corrupción judicialmente. Otras como las nuestras, las que estuvimos hablando recién, o al menos originariamente, habían sido diseñadas como especializadas en prevención y aplicación. Y finalmente, hay otras instituciones que son las denominadas multipropósito, que habitualmente existen en países pequeños, que son instituciones que a las funciones típicas de la Oficina Anticorrupción le agregan tareas que desarrolla normalmente en otros países el Defensor del Pueblo, o que desarrolla la Agencia de Acceso a la Información Pública, es decir, estructuras organizativas más abarcativas, justamente porque al ser países chicos no tienen un cúmulo de trabajo tan grande como para especializar tanto a los organismos vinculados a la transparencia. Un ejemplo de esto podría ser la Oficina Anticorrupción que existe en el partido de Morón, que abarca temas de acceso a la información pública, también tiene la capacidad de denunciar delitos cometidos y de investigar delitos. Bueno, es bastante amplia y es del estilo. Bueno, justamente un municipio no es lo mismo que un Estado nacional o que un Estado provincial. Así que podemos establecer entonces cuáles son los tipos de oficina anticorrupción y el por qué. Y el por qué es, bueno, porque las normas internacionales le han atribuido este tipo de funciones. Ahora, se ha cuestionado en Argentina y se ha utilizado como fundamento para restarle funciones a la Oficina Anticorrupción, el decir que existen fiscales, que existe una Fiscalía de Investigaciones Administrativas, por ejemplo, es decir, que existen organismos que tienen funciones que se superponen. Ahora, en países donde hay mucha corrupción y donde los organismos pueden estar atravesados por algunos intereses, la verdad que no parece una mala idea que haya más de una organización con capacidad de influir en las causas, por ejemplo, en las causas penales, por ejemplo. Eso sin perjuicio de que las oficinas anticorrupción tienen también una dimensión política. Ustedes fíjense que la Oficina Anticorrupción Nacional, por empezar, no puede llevar a la justicia, es decir, no está obligada a llevar a la justicia todos los temas sobre los que toma conocimiento, sino que se establecen ciertas pautas.
para que ello ocurra, como son la envergadura del ilícito, el tipo de daño que ha producido, ya sea patrimonial o ya sea en la opinión pública. Es decir, la ley de ética pública y la ética pública en sí busca dos objetivos. Uno, obviamente, es que no se cometan los delitos. Pero otro tan importante como ese es que no parezca que se están cometiendo. Porque recordemos que el objetivo era la credibilidad de las instituciones. Y por favor que quede claro, cuando digo que no parezca, me estoy refiriendo no a ocultar el delito, sino a establecer normas que hagan más transparente una gestión. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se dictó el decreto sobre nepotismo, que lamentablemente es poco abarcativo, pero es al menos un comienzo en tratar ese tema. Bueno, obviamente, uno puede decir, yo soy el marido de la ministra, pero soy buenísimo en lo que hago, y me van a designar en un lugar que es afín con lo que hago. Y yo no le voy a causar perjuicio al Estado, al contrario, hasta le voy a hacer ganar dinero al Estado. Pero el problema es lo que parece. Por eso existen normas que te dicen, aunque vos seas un genio, aunque vos seas el número uno, sos el marido de la ministra. Entonces no podés ocupar determinado cargo. Aclaro, no soy marido de ninguna ministra, antes que nada. Era ejemplificativo nomás. Pero eso es importante también, tenerlo en cuenta. Entonces, es lógico que si va a haber una autoridad de aplicación de una ley de ética pública, esa autoridad opere sobre la base de esos criterios. Es decir, sobre mantener la confianza pública en las instituciones. Por eso que tiene la posibilidad de escoger cuáles son los casos, y ahí hay una decisión política, pero no en función de beneficiar a tal o cual, en función de escoger cuál es el mejor modo, o cuáles son los casos que yo tengo que tomar para sostener la confianza pública, que la gente vea que yo, como Oficina Anticorrupción, me estoy ocupando, los denuncio, los persigo, los investigo. Esa dimensión política no la tiene un fiscal, no la tiene un juez, porque ellos están obligados a tratar todo lo que les llega y corresponde que sea tratado de acuerdo al código procesal. Entonces, es importante ver también esa diferencia. ¿Por qué la necesidad de que existan este tipo de organismos independientemente de otros? Por otra parte, hay normas que son estrictamente éticas. Una puede ser, por ejemplo, la del nepotismo. Si leemos por ejemplo, el Código de Ética de la Función Pública, van a encontrar el principio de prudencia, principio de buena fe, bueno, una serie de normas de conducta que
cuyo incumplimiento no está tipificado en el Código Penal. O por ejemplo, las cuestiones de la utilización del Estado con fines publicitarios, cuando se incurre en publicidad oficial ilegal, que se utiliza más para hacer propaganda política que para poner en conocimiento de la ciudadanía la obra de gobierno. Bueno, ahí también es una competencia de este tipo de organismos, donde tiene algo para decir, y con una ventaja, lo pueden decir mucho más rápido que la justicia. Es decir, hay determinado tipo de faltas que cometen los funcionarios que pueden ser atajadas por la Oficina Anticorrupción sin intervención judicial en mucho menos tiempo. Y el tiempo también es algo que es directamente, el tiempo en que se atajan estas cuestiones, también es directamente proporcional a la credibilidad que la ciudadanía tiene en las instituciones. Ahí me pone alguien que le había gustado la clase, que me dice que la clase le gustó, pero que todo lo que decimos acá es utópico. Y bueno, puede ser que sea utópico, pero bueno, son normas que tratan de que los ciudadanos y los funcionarios tendamos hacia eso. Lo mismo que en la ética privada, no creo que haya mucha gente que tenga una ética privada perfecta, pero bueno, si está bien intencionada, tiende hacia eso al menos. De tal manera que yo considero que es importante que existan este tipo de instituciones y que más importante aún, obviamente, es que existan con carácter independiente y cumpliendo la totalidad de sus funciones. Pero aun cuando son defectuosas, también hay una actividad de la ciudadanía sobre ellas, ¿no? Esta clase puede ser una denuncia que podamos presentar en la Oficina Anticorrupción, o denuncias contra quienes manejan las oficinas anticorrupción. De tal modo que la existencia, aún funcionando mal, al menos da para establecer la discusión, para que nosotros como abogados conozcamos el tema y para que la ciudadanía lo conozca. Y ahí nosotros tenemos una responsabilidad grande también, como abogados. Así que bueno, para redondear y dejarle la palabra a los que tengan algo para decir, nos quedan unos 15 minutos de lo... No, un poco, sí, 15 minutos de lo previsto. Así que bueno, los que quieran hacer preguntas, comentarios, estoy a disposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano también. Como antes. Bueno, vi que igual hubo muchos comentarios, se estuvieron desquitando en el chat, los estaba leyendo. Acá dicen algo que es muy cierto, ni en la facultad de carrera de grado está como obligatoria.
una temática de la ética pública, es verdad, ni en la Facultad de Derecho. La clase es excelente, pero sigue siendo una utopía. Sí, este ya lo había visto. Bueno, bueno, espero que les pueda hacer esto de utilidad y nos estaremos viendo en la próxima, que ya es ahora en breve, tiene fecha. Perdón, doctor, ahí justo Iván levantó Sí. la mano. Ah, bueno, Iván. ¿Le damos la palabra a Iván? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas, Hola. buenas tardes. Bueno, les saludo desde Lima, Perú. Muchas gracias por esta oportunidad a vuestra persona y a toda la Facultad de Derecho por Muchas gracias. esta excelente exposición. Doctor, con relación a lo que vuestra persona menciona acerca de los códigos de éticas de la función pública, Sí. yo le quiero consultar porque, bueno, yo viajé a Buenos Aires para adquirir algunos libros, pero no estoy muy al tanto de las últimas regulaciones en torno a delitos contra la administración pública, porque, por ejemplo, en el Perú, ¿qué es lo que pasa? En el caso de los delitos, por ejemplo, de peculado o malversación de fondos o cohechos, lo que se basa, al ser delitos de infracción de deber, siempre hay en esa tipificación, en el supuesto de hecho de los tipos penales, se prevé el que defraudando al Estado se apodera, se apropia o utiliza caudales o efectos de la administración pública, o el que defraudando al Estado recibe un medio corruptor para hacer algo contra sus obligaciones o hacer algo propio de sus obligaciones. Por ejemplo, en el Perú lo que se hace, por ejemplo, en el caso de colusión, se toma en cuenta de que precisamente la defraudación del Estado, de hecho salió una sentencia en el Tribunal Constitucional, que la defraudación del Estado no se da en un aspecto pecuniario, que de hecho eso va en contra de lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el que se estipula de que lo que se trata no es de reprimir meramente atentados contra el patrimonio estatal, sino el quebrantamiento de los deberes, es decir, la confianza que se deposita la ciudadanía en los funcionarios públicos. Y es a raíz de eso, por ejemplo, que en el Perú, cuando se aborda, por ejemplo, el caso del delito de colusión, se toma en cuenta como uno de los configuración de uno de los presupuestos del delito que es la defraudación del Estado, se toma en cuenta precisamente el Código de Ética de la Función Pública, que en el caso del Perú regula entre sus pautas, por ejemplo, la imparcialidad, la moralidad, la igualdad también, sobre todo en los casos de contrataciones, como usted se da cuenta, debe haber un trato igualitario entre los postores, ¿no? Sí. ¿Cómo considera eso, doctor, que en Argentina se está viendo desde ese punto de vista también? Porque usted mencionó que como que esos códigos de ética no estarían considerados en las tipificaciones. En el Perú, por ejemplo, sí lo están en la praxis, ¿no? Al resolver caso por caso de corrupción de funcionarios. ¿Cómo es la situación en Argentina, doctor? Gracias. No, gracias por la pregunta, es muy interesante. Mire, por experiencia le puedo decir que si yo voy a un juez y le digo que la conducta típica del Código Penal es lo que acá se llama incumplimiento de deberes de funcionario público, y que el incumplimiento de deberes de funcionario público consiste en haber incumplido una norma legal, ley de ética en el ejercicio de la función pública, o un acto administrativo, como es el decreto que establece el Código de Ética de la Función Pública, y que por haber incumplido eso incurrió en un delito,
si bien a mí me parece lógico y razonable ese planteo, nunca lo he visto prosperar. La Oficina Anticorrupción, por su parte, hasta tiene vedado llevar a la justicia determinados hechos que, aunque sean delitos, no causen daño patrimonial. Entonces, digamos que las cuestiones que no causan daño patrimonial en Argentina, si son delitos, quedan estrictamente en la esfera de la justicia y de los fiscales. La Oficina Anticorrupción no puede intervenir. Y si no son delitos, están a cargo de la Oficina Anticorrupción, pero lo que ocurre es que hay una investigación y finalmente una decisión que toma la Oficina Anticorrupción haciendo cesar la conducta, ¿no? Ocurrió el hecho de un funcionario que le obligaron a devolver dinero que le dio su anterior empleador antes de ingresar a un ministerio, o otro funcionario que tuvo que vender acciones sobre acciones que tenía de una petrolera siendo ministro de Energía. Pero bueno, no es que hubo una sanción. No. La Oficina Anticorrupción no aplica sanciones, sí aplica instrucciones, órdenes que deben ser cumplidas. Pero es cierto también que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción especialmente sostiene que corrupción no es solamente lo que causa un daño patrimonial. Hay una cantidad de conductas que corrompen a las instituciones que no necesariamente pasan por ahí. Y muchas veces, yo siempre doy el mismo ejemplo, si en un cartel de obra pública yo estoy informando todo el contenido de la obra que hizo el Estado, pero le agrego el nombre o la foto del funcionario, y la verdad que el cartel había que hacerlo igual. No estoy causándole un perjuicio muy evidente, al menos al patrimonio del Estado, pero claramente le estoy causando un perjuicio a las instituciones, partidizando la comunicación oficial, que debe tender a ser neutra en materia político-partidaria, ¿no? Y le agradezco que nos esté escuchando desde tan lejos, además. Bueno, no sé si queda alguien más o si tenemos que cortar. No sé si queda Nélida, tiene levantada la mano, pero... Tenemos 5 minutos, 5 minutos más tenemos. Sí. Le damos la palabra a Nélida por si tiene que hacer una pregunta. Bueno, no me deja reactivar su audio. Ahí va. Qué Ahí mal, está. la conexión está terrible, compañeros. No, justamente, bueno, hemos estado, bien dijiste, haciendo debate ahí, introduciendo temas para que veamos el nivel de connivencia cuando no se quiere realmente atacar la corrupción. Y vamos, tristemente, y no soy del partido oficial actual, ni mucho menos, quiero aclararlo, sino todo lo contrario, soy de la punta de la izquierda a la más izquierda, digamos, el 0,005% de votos. Hay una cuestión importante acá. En el mismo periodo, yo recuerdo que era tal el nivel de atravesamiento de corrupción en el Ejecutivo y la falta de acción declarada, ¿sí?, de la autoridad de la Oficina Anticorrupción, que dijo, no voy a denunciarlo para que no crea que tal cosa. Me parece terrible. Y por el otro lado,
cuestiones, mientras se nos venía encima la desacreditación total del Poder Judicial con los lawfare a diestra y siniestra, en la Corte Suprema se retuvo un legislador que tenía que jurar para suplantar al que había sido echado porque no era abogado siendo legislador. O sea, que veamos que la incongruencia fue muy grande en lo institucional y que ha hecho una decadencia total de todas las instituciones. Entonces, cuando digo esto, me duele. He sido docente en la Facultad de Derecho, en Penal, en la Facultad de Ciencias Sociales de Seguridad Social, o sea, y lamento que se prepare tan poco a quienes van a estar en lugares de nivel para decidir qué es lo que sí y qué es lo que no está dentro del marco del derecho. No voy a decir está bien o está mal porque no sería esta la palabra, sino dentro del marco del derecho y la falta de criterio de convencionalidad que hay en los marcos. Ética pública no se da en la Facultad de Derecho, tampoco se da en muchos lugares y hay cambio y que no se lo introduce un montón de otras normativas. Entonces, bueno, esto quería agregar. Realmente buena la clase, da para unas clases más y para ver si se genera conciencia de dónde tenemos que apuntar, demandamos y otras cosas. Bueno, creo que ya estuve dentro del término. Agradezco la oportunidad de poder haber estado con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Bueno, simplemente aclarar, es verdad que no existe como materia, seguramente requerirá de algunos trámites administrativos que no se habrán hecho durante mucho tiempo, o sí, no lo sé, pero lo que es cierto es que este tipo de cursos los venimos dando desde el año 2012, es más, veo caras conocidas, acá el colega Oscar, que siempre... Creo que desde esa época sigue estos cursos. Así que bueno, evidentemente hay una voluntad de la facultad de difundirlo. Bueno, ojalá que en algún momento todas las instituciones públicas educativas se avengan a lo que establece la ley. Pero obviamente hay un tema anterior a esto que, como ya dije, es de diseño institucional. No podemos esperar de un funcionario que es designado a dedo por una autoridad y que puede ser removido a dedo por esa misma autoridad, que investigue cuestiones, persiga a esa autoridad. No podemos esperarlo, no quiere decir que no pueda ocurrir, puede llegar a ocurrir. Pero, como dije antes, tenemos que apuntar a un gobierno de instituciones, no de personas, y para eso tenemos que tener el diseño institucional adecuado, que es creo que el mensaje que se pretende con esta clase, ver en qué situación estamos con este tipo de instituciones en Argentina. Y bueno, mi conclusión es que nos falta muchísimo, si bien ha habido algunas mejoras en alguna etapa de estos últimos años, pero no han tenido la relevancia que necesitaban. Muchísimas gracias por todo y por estar acá y por las preguntas y las consultas.